Rabia Noticias Morelos presenta A la Mesa con Teodoro Rentería. Entrevistas, análisis, debate, opinión. Vamos a la mesa con Teodoro Rentería. Un ejercicio de periodismo trascendente, en vivo, a través de Facebook Live. La información al alcance de su mano. Bien, qué gusto de nueva cuenta encontrarnos a la mesa. Pepe Montes, Teodoro Rentería, sus servidores. Siempre en el ánimo, Pepe, de... Pues ya esta hora se presta para el análisis, ¿no? Para platicar, para ver lo que ha acontecido en Hoy no el estado. comí, la verdad, yo lo confieso, ¿eh? O sea, la sobremesa no aplica. No. Estamos apenas en el aperitivo. Apenas, solamente apenas. Sí, ¿con quién quieres hablar? Viene en camino el consejero presidente del Instituto Morelense de... ¿Cómo es este? Instituto Morelense de Información Pública. Esa cosa. Y Estadística. Del IMIPE. Vamos a entrarle ahí con Marco Antonio Alvar porque hemos sido críticos, ¿no?, del tema de la transparencia de la información desde el nacimiento de las propias leyes. Y bien vale la pena el que saber cómo ha evolucionado este tema en el que hoy muchos periodistas de investigación basan su trabajo, ¿eh? Sí, y que desafortunadamente también la propia institución no tiene facultades para poder obligar más allá a los entes, porque principalmente el Congreso, que ha sido el organismo más... pues que ha sido más omiso en la información pública y que desafortunadamente el IMIPE nada más de pronto te dice, pues sí, ya te contestó, pero no te contestó completo. Y después, ¿no?, te contestan con claves. Pero eso lo vamos a platicar con Marco Antonio Alvar, el consejero presidente. Pepe, el tema, yo creo que apremia el de la jornada que esperaban muchos morelenses, que era la del 11 de agosto. Me llamó mucho la atención, no te miento, recibí por lo menos 30 mensajes en donde me aseguraba, por WhatsApp. ¿El día de ayer o? Ayer 11. Ajá. En donde me aseguraban que se iba a abordar el tema del fiscal. Pero si ya lo había determinado. Me lo aseguraban, así como era, es que ya está amarrado, ya lo tienen pactado. Dije, bueno, entonces sí estoy yo medio loco en el tema del procedimiento legislativo y en mis conocimientos jurídicos. Pues mira, hay que reconocer, al menos yo reconozco que del todo no estaba completamente inmiscuido, porque además este proceso se ha desarrollado solamente 13 veces en 110 años. Sí, lo escuchaba yo tu 14, comentario. 15 con los de ayer, 15 veces en 111 años. Es decir, la Cámara no se había erigido como en un juicio de procedencia ante estas situaciones que se dieron. Va a ser histórico porque fue primero lo del diputado que arrolló a una persona que iba en estado de ebriedad, lo del gobernador de Tamaulipas, el de los 2 diputados el día de ayer. Entonces, pues también no somos muy chuchas cuereras, dirían vulgarmente, en el reconocimiento de cómo se realizan estos procedimientos. Pero para mí era claro, porque de pronto la sesión del martes, de pronto nos perdíamos en qué estaban discutiendo, qué no estaban discutiendo, pero a mí me quedó claro que solamente se iban a aprobar el desafuero del diputado. Porque se subieron al orden del día. Exactamente. Que ese es el procedimiento legislativo natural. Claro. O sea, eso se pacta en comisiones, la Junta Política con la mesa directiva pacta, y no se puede abordar ningún otro tema que no vaya en el dictamen. Y eso fue 2 días anteriores. Así es. Bueno, pues te lo prometo. Me hablaron, me escribieron, dice, vas a ver cómo va a caer el fiscal. Dije, maestro, pues es que no es cosa de deseo, sí, claro, ni de prender velas, ni veladoras. Es un asunto jurídico procedimental. Y es más, gran favor le harían al fiscal en subirlo al pleno. Sí, claro, porque inmediatamente ya estarían cometiendo una irregularidad, una ilegalidad. Hay que decir, incluso en las sesiones ordinarias de cualquier organismo, en sesiones ordinarias pones una orden del día, la sometes a votación. Correcto. De tu pleno, del que sea, una mesa directiva, lo que sea, y después pones un tema de asuntos generales. Pero incluso en el tema de asuntos generales muchas veces no se vota, sino se turnan. Así es, se tocan, se escuchan y se turnan. Se quedan a la expectativa. ¿No? En este caso, en las sesiones extraordinarias, insisto, más allá del Congreso, en los organismos que estén, asociaciones civiles, lo que sea, en las sesiones extraordinarias exclusivamente para lo que se convocó. Correcto. No hay asuntos generales, no puede haber otra cosa más que se pueda abordar. Y como dices, en el sentido de que quien se quiera poner
porque algunos es la tentación que está aquí, ¿estás a favor del gobernador o a favor del fiscal o lo defiendes o no? Pues no es que estuviéramos a favor de nadie, simplemente no se aprobó y simplemente por esa razón. Y yo me iría más allá, sí se vale estar. Ah, claro. Sí, Desde tu luego. perspectiva de intereses políticos, intereses personales, posicionamientos gubernamentales, visión periodística o jurídica. También. ¿Por qué no? Sí. Mira, a mí me dicen, es que el periodista debe ser objetivo. Le dije, no, espérame, somos seres humanos. Jugamos dentro del margen de la imparcialidad, Claro. que son cosas completamente distintas. Y en ese margen tratar de ponernos en todos los espacios que nos corresponden interpretar, ¿no? Mi padre le llama, hay que tener el sentido común, o sea, sentir como el gobernado, como el gobernante, como el demandado, como el demandante, como el juez y como el carcelario. O sea, claro, hay que tratar de tener todo eso en un segundo. Pero es válido inclinar tu análisis, tu percepción, sin dejar de informar el todo, este tipo de argumentaciones. Yo me quedo, sinceramente, después de ver toda esta etapa de esta legislatura federal, con mal sabor en el funcionamiento de lo que se llama la comisión instructora. claro. Yo respetaba mucho a Pablo Gómez, fíjate. Sí. Yo creo que era un personaje de esos icónicos. De los grandes parlamentarios de los nuestro grandes. país. Y hoy que tenía una oportunidad histórica, yo siento, en estos dos últimos era muy fácil, muy sencilla el análisis. Pero la en votación fue así, Sí, además, ¿no? pero en el tema de fiscal y en el tema del gobernador de Tamaulipas, híjole, yo creo que dejó, pero muchísimo que desear. Y allí sí, no se puede en una sección instructora jugar dentro de la parcialidad y mucho menos en la manipulación de los actores. Sí, porque está de por medio la ley. Totalmente. Y en el margen de la ley no se puede, o sea, la ley es la ley, no puede haber margen ahí. Y como lo decía, insisto, el senador David Cepeda, la Cámara no está para interpretar leyes. Correcto. La Cámara está para hacerlas, ¿no? Y entonces nosotros... Y para adecuarse a ellas cuando les toca como este tipo de cosas. Tipo de cosas, ¿no? Que incluso el mismo Pablo Gómez condenaba al abogado Mauricio Toledo de desconocer el procedimiento que realizaron el día de ayer en alguna argumentación que hacía el diputado a favor de su defendido, y le decía a Pablo Gómez, pues es que usted no sabe entonces cómo se desarrolla esto. Pero ves cómo insisto yo en ese análisis de que a pesar de que había argumentación jurídica de peso, muchas veces en este sentido se fueron más hacia la bandera política, hacia incluso en otros sentidos lavarse las manos y decir, bueno, yo creo que sí, pero le toca a la Cámara de Diputados, no a esta comisión permanente, determinar, y que a partir de ahí, yo insisto, por 3 votos, Teodoro, por 3 votos no se votó o no se llevó a realizar el procedimiento. Hay un tema o un detalle que además lo mencionó Pablo Gómez. Dice, lo único que hicimos nosotros, o estamos haciendo ya en el pleno, en el periodo extraordinario, es permitir que un juez determine o analice las acusaciones que está haciendo un fiscal. Eso es lo que estamos haciendo. Dice, pero aquí no se anula la presunción de inocencia del inculpado. Dice, si terminando el proceso a la persona no se le comprueba nada, regresa a su cargo. Eso es lo que... Yo ahí veo un detalle, fíjate. Yo creo que entonces aquí, si se está pensando en una nueva ley federal del juicio político y de la declaración de procedencia, deben de quitarte el fuero, pero no deben de quitarte el cargo que representas. Porque entonces te están, sentenciando de antemano. Sí, claro. ¿Por qué vas a quitarme el cargo si yo soy inocente? Presumes que soy inocente, simplemente voy ahora sí a enfrentarme a un juez. En el momento en que hay una sentencia condenatoria, dejo de ser diputado. Yo creo que son esos pequeños detalles, Pepe, que evitarían este tipo de circunstancias de estar a salto de mata, ¿no? Como el diputado hoy desaforado Toledo. Pero insistimos, es diputado desaforado. Yo me pregunto, ¿ya no es diputado? Pues al parecer no. Y está reelecto. Así es. Sí, mira, pones un punto muy interesante. Está interesante, no ¿verdad? Había reflexionado desde esa perspectiva, porque además lo que se les condena es eso, justamente el fuero que los protege para no enfrentar Ya no lo tiene.
Ve y Pero enfrenta. igual puede ser diputado y enfrentarlo. De pronto en algunas de estas acusaciones, cuando eres funcionario público y te señalan de algo, muchas veces socialmente dices lo que debería de hacer sería separarse del cargo para enfrentarlo de manera civil, o sea, Correcto. de manera como cualquier ciudadano. Y eso lo vemos en cualquier funcionarios estatales, municipales, cuando son señalados. Creemos también, y ese es quizá el debate en contra de esta propuesta que tú haces o del tema que pones en la mesa. El problema es que de pronto la gente dice, pues, pero sigue siendo diputado. Y la investidura de diputado, aunque no tengas fuero, sigue pesando, Teodoro. Entonces, ese Totalmente. es el otro asunto que se tendría que analizar, ¿no? Bueno, ayer también nos llamó la atención otro tema de interpretación jurídica y te lo mandaba yo por WhatsApp, ¿no? Cuando de repente alegatos de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y veo caso Morelos, distribución de Distrito plurinominales y caso Morelos, Distrito 1, Cuernavaca Y Distrito 3. y Distrito 3. Sí. ¿Qué pasó aquí? Y bueno, tuvimos que rápidamente recurrir a los expertos y nos comentaban que prácticamente este es el inicio de la revisión de estos casos, lo cual nos estaría dando la oportunidad de que la próxima semana estén en el análisis. Sí, creo que no sesionaban hoy. Yo Pero no creo que vaya, digo, no creo que vaya hoy porque ayer es los alegatos en donde la parte que Las acude, partes todas las partes son. tienen derecho, se llama juicio de oídas, Vi de manera común. vi la fotografía, por ejemplo, en el caso 1, me parece que solamente estuvo la parte afectada. Bien. Del PAN no vi la parte, pues vaya, la que está ahí, que es el equipo de Alejandra Flores. Pero sí, yo no conocía este esquema, ¿no? Este esquema en donde se da la oportunidad antes de que los jueces o los magistrados empiecen a hacer la revisión. No sabía que tenían esta posibilidad las partes de poder pues mencionar o aludir lo que a su derecho convenga o del por qué los están. Es el tema de conocer las pretensiones de tu demanda y obviamente tú pues intentan sensibilizar con tus peticiones al aparato judicial, Así es. en este caso a los magistrados. Y seguramente irán a escuchar a la contraparte. Y a partir de ahí vendrá el diagnóstico jurídico para tomar resoluciones. ¿Qué te gusta? ¿8 días? Seguramente. ¿10 días? Sí. Que tengamos esta resolución que tiene a mucha gente, porque habría muchos cambios. Sí, habría muchos cambios, porque además están las negociaciones de qué comisiones tienen, en dónde van a estar, y principalmente habrá muchos cambios en la conformación de Morena, no tanto, o sea, en la fuerza específica del número de Se integrantes. cambiaría una diputada, ¿no? Se cambiaría una diputada, pero Sí. quedan con el mismo número de Sí, claro. diputados. Sí, pero En el caso pregúntale de a la diputada que cae no, claro. o a la diputada que entra, Sí, no. Sí, desde luego. Pero hablo de la composición de fuerzas al interior. Pero en el caso del PAN sí estamos hablando de 1 o 2 diputaciones. Correcto, sí. Con la impugnación de las plurinominales y con la del Distrito 1. Y la del 3, que está en vilo, porque están acusando que el Ulises Prado, sí, correcto. no acredita la condición de indígena, y ese es el principal problema o impugnación que está ahí en la Hay que estar dando el seguimiento. Sí, también me queda muy claro que cuando se manejan los números de expedientes, te dejan no sabes quiénes son los actores. Pero creo que el resumen que hizo en este caso el Tribunal Electoral, la Sala Regional, hay que aclararlo, te dice por lo menos de qué temas se están abordando, pero te ponen ¿cómo se llama? El concepto jurídico, ¿no? Alegatos. Alegatos. Pues para mí el alegato sería el todo, ¿no? Pero no, pues nada más es el tema previo, era el calentamiento entre las personas. ¿Es una nueva figura? No, me advierten que esto existe, desde hace mucho. pero obviamente no lo veíamos, Claro, Pepe. sí. Hoy la virtualidad de la vida, la digitalización de los esquemas, hoy nos permite que todo se haga. Es público, pero pues tienes que ir. Sí, claro. O sea, ni modo que fuéramos Sí, claro, todos a estar en regional. alegatos, ¿no? Pero hoy se ve. Ajá. Hoy si tú estás dando el seguimiento, estás suscrito a sus canales, etcétera, te avisa y ya tú determinas si la agenda es la que te conviene y la publican un día antes, ¿eh? Así es. Entonces, hoy sesionaban, pero no va ningún tema del Sí, Estado hoy de Morelos. sesionaban hoy la sala regional acá, pero no sé si iban a tocar el tema. ¿Qué te parece si vamos avanzando al primer bloque comercial? Ya llegó aquí el consejero presidente del IMIPE. Vamos a hablar de transparencia. Venga. un ¿Será tema tú? interesante. ¿Será? No, y además con la crisis que ha tenido la institución desde hace mucho tiempo, Pero en que sí, hasta apenas la sacaron los... En sí nuestra descultura a esconder las cosas, ¿no? A tratar de ponerlas ahí como que en un expediente. No se te olviden que existen las reservas. O sea, la confidencialidad. Y si yo te digo,
esa voz métela ahí esa hojita y que no se conozca dentro de 3 años y vamos a repetirla por otros 3 años. En el caso de ayuntamientos y de poder legislativo. Y los poderes ejecutivos hasta 12. Sí, y hay que recordar. Ya está haciendo caras ahí a Marco uno Antonio de los Vera. primeros que utilizaron esa figura fue Andrés Manuel en el caso de los segundos pisos, ¿no? ¿No más? Así es. Bueno, vamos al bloque comercial. Está en el siguiente bloque, ya se integra aquí Marco Antonio Alvear, el consejero presidente del Instituto Morelense de Información Pública y dicen que de estadística. También. Vamos a platicar porque regresamos. En Morelos hay un lugar único, Jardines de México. Naturalmente mágico. En Fusión Mexicana tenemos todo lo que a ti te gusta, con el más delicioso sabor. Semitas poblanas, birria estilo Jalisco, tacos árabes, enmoladas, quesabirrias. Fusión Mexicana, cocina nueva tradicional. Mándanos un WhatsApp y te llevamos tu antojo. 777-205-8194. Estamos en Cuernavaca. La música que te mueve. Radia FM 89.5. Todo el sabor de lo que a ti te gusta en un solo lugar. Ven y pruébalo o llámanos y te lo llevamos. Sushi Mu, sushi, alas, hamburguesas y más. Avenida de los Maestros 902, Colonia El Vergel, en Cuernavaca. 777-327-7571. Sushi Mu, muy rico. Pues va a estar bien interesante. Gracias por continuar con nosotros. Estamos a la mesa, un servidor José Montes, desde luego Teodoro Rentería, y ya está con nosotros aquí acompañándonos el presidente del Instituto del IMIPE, del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, ¿no? ¿Y qué? Y de protección de datos personales. Ah, ya hay que modificarle el nombre, entonces. No, lo que pasa es que mi PPP. algo así. No, pues primero agradecido con Teodoro, contigo también Pepe, por la invitación. El Marco Vallejo, nos están viendo por También media video. Media video. Que es muy importante. Gracias, Marco. Por supuesto a ustedes por la invitación, el espacio y bueno, yo a sus órdenes como siempre. Dice Marco que conoce todos tus secretos de adolescencia. Sí, yo creo que sí. Sí, el Ray Cárdenas también, ¿eh? Y ya, no, pues no, podríamos hacer hasta un programa o varios enteros una semana hablando de anécdotas. Oye, yo quiero empezar por algo que interesantísimo que fue, es un calificativo amistoso, pero pues así lo vimos, ¿no? Los apestados, en el sentido jurídico, o sea, tú y Roberto, Sí. controlan el instituto. Y ya después les mandaron a quienes complementan el esquema de las consejerías. Rápidamente, ¿cómo se dio este asunto? ¿Por qué no podían asumir ustedes su posición, Marco? Te comento, ¿no? Hay un proceso judicial. Yo creo que desafortunadamente ustedes han sido testigos, lo estamos viendo de nueva cuenta con los nombramientos que recientemente hizo el Congreso del Estado. Todos los nombramientos, insisto, terminan judicializándose. Y mi caso no es la excepción. El tuyo y el de Roberto. Claro, por ahí se interpuso un amparo, ya saben que el amparo tiene características muy particulares, uno de ellos es que es un juicio de buena fe. Yo tuve que agotar una serie, pues, para que ustedes se den una idea, prácticamente 2 años, 7 meses de juicio. Y en esos 2 años pues se agarró la pandemia, ¿no? Simplemente para poder incluso ejecutar la misma resolución del recurso de revisión que resolvió el segundo tribunal. ¿Pero quién o qué impidía que llegaran a ese amparo? Un amparo que interpuso una persona que, por cierto, no existió, nunca existió. Insisto, desafortunadamente tuve que acreditar en esta secuela procesal que esa persona jamás existió. Pero además, como ustedes saben, pues no había las condiciones para que esta legislatura, incluso los tuve que vincular para el cumplimiento de la resolución, no nada más a los diputados, sino también al propio gobernador para que publicara el decreto, también por supuesto a la propia comisionada. Entonces, o sea, se fueron encontrando... Sí, una serie de obstáculos que tuvimos. No querían que llegaran. No querían que llegaran, pero al final del día la justicia federal nos dio la razón
Y justo después de, insisto, de 2 años, 7 meses, y podríamos, si quieren, hablar de un tema de las distintas etapas que tuvimos que O sea, ¿son agotar. ustedes seleccionados o Nombrados. de la anterior legislatura? Justo el último día de esas sesiones que nos nombran en una sesión extraordinaria, a mí y al doctor Roberto Yáñez Vázquez, y al día siguiente nos presentamos y justo ese día llega una suspensión provisional, que no era definitiva, y posteriormente nosotros tuvimos que combatir desde fuera del instituto esta determinación del Juzgado Quinto de Distrito. Al final del día, el segundo tribunal colegiado en materia penal y administrativa del Estado de Morelos nos da la razón, ordena que se abroguen unos decretos y nos ordena nuestra reinstalación. Y en ese 2 años, 7 meses, ¿cómo operó el IMIPE? Bueno, comentarte, fíjate que es un tema súper delicado, porque justo hemos iniciado una serie de auditorías, porque también el instituto pues no cuenta con los recursos suficientes, menos ahora, porque ahora me designan a 3 comisionados, pero me los mandan sin recursos, imagínense. Entonces, justo el instituto, partimos de una reforma constitucional de 2018 que hizo una armonización a cómo estaba, digamos, integrado el órgano federal. Entonces, esa armonización permitió, entre otras cosas, que el instituto tuviera una nueva integración, pero lo más interesante de todo esto es que justo cuando se nombran, concluyen o todavía tenían en el cargo 2 de los excomisionados, pero fueron concluyendo estos nombramientos a grado tal que en algún momento el instituto solamente quedó integrado por una comisionada. Y entonces, imaginan ustedes... ¿Cuánto tiempo duró ese? Te diría que duró más de un año. Wow. Y lo preocupante de todo esto era lo que ocurría hacia el interior. Como ustedes saben, es un órgano colegiado y muchas de las decisiones que se toman tienen que ser aprobadas y avaladas por el Pleno, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Por ejemplo, muchos procedimientos tienen que, insisto, ponerse a consideración de los integrantes del Pleno. Yo entiendo que no había las condiciones hacia el interior del Congreso para designar a estos funcionarios. Ya vieron que hasta el final, incluso de la legislatura, es que se dan estas condiciones. Hasta hace un par de semanas. Sí. 3 semanas. Que van a ser impugnadas muchas de ellas, ya lo verán. No lo sabría. Yo lo que les digo es que, yo insisto, yo soy el claro ejemplo de que los nombramientos todos se judicializan. Y entonces, justo es cuando se vuelve a dar, pues, digamos, un nuevo... Pues primero agradecer al Congreso, porque creo que no me mandó malos perfiles, pero sí, la verdad, la verdad es que creo que hay buenos perfiles, pero sí preocupado porque las condiciones en las que estuvo trabajando ese año y medio el instituto no fueron las mejores. Decirles que este tema en particular sí pues generaba una serie de dudas. Por ejemplo, fíjense, les voy a hacer 2 comentarios que de primer momento me saltaron. Por ejemplo, como ustedes saben, voy a poner un ejemplo a nivel local. Como ustedes saben, el Tribunal de Justicia Administrativa, según la Constitución del Estado de Morelos, debería estar integrado por 7 magistrados. Actualmente está integrado por 5. Pero para no incurrir en una responsabilidad de carácter, si quieren, político, porque estás faltando a la Constitución, pues la entonces comisionada no pidió presupuesto, por ejemplo, para 5, sino nada más pedía para 3, ¿no? Y la reforma es de 2018, no se hizo la solicitud en 2019, no se hizo en 2020, por supuesto, no aparece registrada en el presupuesto de 2021. A diferencia de lo que sí se hace en el Tribunal de Justicia Administrativa. En el Tribunal de Justicia Administrativa, para no violentar el tema constitucional, el magistrado presidente solicita presupuesto para 7. Pues porque conoce de derecho. Claro, por supuesto, pero además todavía más grave. Por ejemplo, recordamos un caso reciente de uno de los integrantes de ese tribunal, el magistrado buen amigo Jorge Estrada, que fue impugnado porque también quería nombrarlo el Congreso, ¿no? Y había un argumento ahí muy interesante, porque lo que se planteaba en ese momento era que él ya había cumplido el número de años para el que había sido designado. Evidentemente eso no era así. Lo deciden remover de manera indebida, él va al amparo, se queda como 6, 7 meses en el limbo, pero vean ustedes, ¿no? Lo que ocurre cuando hay, digamos, conocimiento, ya lo decía ahorita Teodoro, del derecho, pues quien estaba al frente, por ejemplo, de este Tribunal de Justicia Administrativa, sabe que no puede tocar ese recurso. Y tiene que irlo juntando. Claro, no. Y justo cuando la justicia federal le da la razón, pues lo que hace él es entregar el entero de esos 6, 7 meses que no estuvo al frente. Evidentemente la anterior comisionada sabía que había un juicio de amparo, sabía que podíamos ganar o perderlo, pero lo correcto era que hubiera provisionado este tema. O sea, ustedes tienen que cobrar 2 años. Tenemos que cobrar 2 años, 7 meses. ¿No te han pagado? No me han pagado y estamos en ese proceso. Y en cuanto al término de tu estancia, ¿esos 2 años y medio se restan o arrancan de aquí en adelante? Digamos que aparte, como ustedes saben, la legislatura que concluyó me nombró por 7 años. Yo hice una propuesta, puedo decir de manera abierta, no hay ningún problema.
Yo le planteaba a los diputados que conozco que la situación económica del estado de Morelos no es la mejor. No me paguen, pero extiéndame el periodo. Extiéndanme el periodo. Muy bueno. Y lo correcto es que, ustedes son abogados también, conocen el tema, pues hay un cumplimiento sustituto de la pena que podría de alguna manera cumplir con estas características. No se da esta condición, porque además incluso para que se diera esa condición tendría que haberse aprobado por el Pleno del Congreso y pues ustedes saben que las condiciones hacia el interior del Congreso no tenían la mayoría calificada, es decir, incluso por ahí yo intervine en algún momento con el tema de las acciones de inconstitucionalidad y evidentemente, como ustedes saben, al final la Corte le determinó que la votación para las 2/3 partes de 20 eran de 14. No, todavía no se conoce a fondo el engrose y ya comentaremos esto porque justo en esta nueva legislatura seguramente volverá a ser un tema de discusión, porque si se llegara a quedar en 19 integrada esta legislatura, ¿cuál sería el tema otra vez de las 2/3 partes? 20, 14 quedó muy claro, ¿no? Quedó claro, 14. A mí me quedó 20, claro que fue sí, así. pero justo ahora decíamos que si hay un caso en sui generis que se puede presentar, que a la falta de uno de los diputados que no tiene suplente, perdón, ¿qué pasaría y cómo quedaría integrado? El número de 20, hay que ver cómo viene el engrose, insisto, de la acción de inconstitucionalidad. O sea, de los presentes o del Pleno. Así es. Entonces, volviendo al esquema anterior, les decía, desafortunadamente no hubo este manejo correcto administrativo. Evidentemente, derivado de las auditorías hay un tema de responsabilidad. En los próximos días, ojalá y me puedas volver a invitar. Claro que sí, Marco. Estaremos en condiciones de darles una muy buena noticia. Yo espero que ya en los siguientes días estén por judicializarse las primeras carpetas en relación a las gestiones anteriores. Hay una que va a ser incluso nota nacional. No puedo hablar mucho del tema, pero dicen que cuando uno quiere hacer bien las cosas, dicen que no me gusta utilizar estas frases porque estas me las estoy pirateando, que la escalera se barre de arriba para y que mi pecho no es bodega. Pero quedas bien. Quedas bien. Te ven bien un sector de la población. ¿Pero estás hablando de desviación de recursos? Sí, en algunos casos sí, por supuesto, porque evidentemente tomaron un recurso que no era asignado a esa partida. Me refiero básicamente al sueldo de los asignado para el pago de los consejeros comisionados. Comisionados son Entonces, estos, justo el tema es, ese tema es el que llama especialmente la atención. Eso con relación al manejo administrativo, con relación al manejo de sustantivo del IMIPE, es estas determinaciones que tenían que pasar al Pleno, que sí, ocurrían. Fíjate. Está establecido ahí, si faltan todos, nada más con ella es suficiente. Fíjate que decía Maquiavelo que cuando el poder seduce y trastorna, ¿no? Y quienes a veces están al frente de las instituciones precisamente terminan o muy seducidos o muy trastornados. Evidentemente esto que acabas de decir tú es cierto, es decir, todas las determinaciones que se tomaron en su momento, no con el Pleno, pues yo creo que ustedes son otra vez gente seria, son abogados, habría que recurrirlos, ¿no? No es un comercial para quienes... Oye, pero el tema de Maquiavelo muchas veces lo ven como el demonio. Sí, como el demonio. Maquiavelo era un preventivo. Sí. O sea, te daba los elementos en donde no tenías que caer. Por eso hay que estudiarlo, ¿no? Sí, claro. Es ese tema. ¿Tú hacia dónde te vas a inclinar? Pues mira, yo... ¿Vas a ser seducido o qué? No. ¿Cuál es el otro? O trastornado. O trastornado. No, fíjate que creo que la formación que yo traigo es muy distinta. Por supuesto, incluso, insisto, fíjese que hoy por primera ocasión, tengo el agrado de decirles que por primera ocasión en la historia, 18 años, ya se cumplen este año de vigencia de la ley de transparencia en el Estado de Morelos. Están cumpliendo, está siendo mayor de edad, ¿verdad? Cumpliendo, sí, se está haciendo mayor de edad. Fíjense que yo por eso decía hace unos minutos que agradezco que el Congreso haya designado estos perfiles, porque finalmente, por primera ocasión en la historia de este instituto, la mayoría de sus integrantes son abogados. Y esto va a permitirle darle, digo, con todo respeto, primero, le va a dar mayor coherencia, le va a dar mayor, digamos, me gustaría utilizar un término porque hay uno de los comisionados que no tiene esta formación, que no es una obligación legal, pero sí creo que en el funcionamiento real nos va a fortalecer hacia el interior del instituto el que esté integrado. Se eleva el debate, ve la perspectiva distinta. Yo te diría que incluso estamos revisando cada uno de los temas, hay varios temas que son interesantes. Justo en la mañana participaba en un evento con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y un tema de protección de datos personales muy interesante que estamos por resolver también en el instituto tiene que ver con el derecho al olvido en medios, por ejemplo, digo, es un tema novedoso. ¿Derecho al olvido? O la protección de datos personales. Un día hablaremos del tema. Ese Israel siempre mete cosas. No, es que el derecho al olvido es un tema, fíjense, nada más voy a poner el ejemplo. ¿Cuál es el derecho al olvido? Y que el instituto, básicamente el local, pero particularmente el nacional, tiene que entrarle en los próximos años. Como ustedes saben, nosotros, pues casi la gran mayoría de que nos ve, les puedo garantizar que participa en algún red social, Facebook, Twitter,
Instagram. Y quedan ¿no? tus negativos. Y no quedan, que tú permites a través de ciertos cookies, autorizas que esa información esté navegando. pública, sí, Entonces, en España ya hay un caso muy relevante en donde, por ejemplo, imagínate, ¿no? Alguien que, recuerdo el caso de esta persona, hace 10 años Teodoro Rentería estaba casado, por ejemplo, y además tuvo un problema con el fisco, no pagaba seguridad Oye, social. estos precios sí son de transparencia informativa, Creo que no está respetando sus derechos, sus datos personales. Estamos en un caso hipotético. Okay. En un caso hipotético. Pero vean qué interesante. Marco, ahorita me pasas la lista de las antecedentes aquí del señor, por Digamos favor. que Por favor. Es que justo cuando llegábamos hacías un comentario que tenemos varias anécdotas con Marco. Justo todas esas anécdotas que ya ahora pues son, digamos, de uso pues, público, decíamos Sí. así en las redes sociales. Porque subiste una historia. Claro, por subiste un supuesto. A partir de ese comentario. momento, tú podrías en algún momento decir, bueno, ya no quiero Sí. que se siga publicando esta información mía, ¿no? Por ejemplo, el caso español es interesante porque justo esta persona deviene de un caso de un periódico que publica el caso de él. Él no combate la publicación del periódico, sino más bien que él se mete al buscador Google, que es el que, digamos, tiene el 80% de búsquedas a nivel global, y encuentra que su nota sigue vigente, sigue viva, y que se sigue argumentando que él queda el antecedente. Cometió un delito. Cometió un delito fiscal, cometió un fraude fiscal, pero además su De lo cual esposa... fue exonerado. De lo que en su momento fue exonerado, pero sigue vigente. Esto lo llevo al terreno de lo penal, por ejemplo, en lo local. No, claro. En lo local. Pero vamos a hacerlo muy, muy fácil. Ejemplo, alguien Vas que... a dejar el ejemplo para después del corte. Sí, por Si nos lo permites. Sí, claro. Ray Cárdenas, vamos al corte y continuamos aquí a la mesa. Tengo que arreglar cosas aquí personales con el señor comisionado. En Morelos hay un lugar único, Jardines de México. Naturalmente mágico. En Fusión Mexicana tenemos todo lo que a ti te gusta, con el más delicioso sabor. Semitas poblanas, birria estilo Jalisco, tacos árabes, enmoladas, quesabirrias. Fusión Mexicana, cocina nueva tradicional. Mándanos un WhatsApp y te llevamos tu antojo. 777-205-8194. Estamos en Cuernavaca. La música que te mueve. Radia FM 89.5. Todo el sabor de lo que a ti te gusta en un solo lugar. Ven y pruébalo o llámanos y te lo llevamos. Sushi Mood. Sushi, alas, hamburguesas y más. Avenida de los Maestros 902, Colonia El Vergel, en Cuernavaca. 777-327-7571. Sushi Mood. Muy rico. Bueno, ya que nos pusimos de acuerdo que sin alusiones personales, porque eso sí, me la voy a cobrar después en la red. Sí, claro. De aquí a que se lo baje su empresa del derecho al olvido, se va a usted a arrepentir, mi querido comisionado. Además le quedan 7 años. Platica, está interesantísimo. Sí, hoy les decía que tuvimos esta reunión, ojalá y nos puedas invitar a mí y a Israel, porque estos son los Sí. grandes temas hacia donde Vamos, tenemos que ir encantado. caminando. Y justo como órganos constitucionales autónomos tenemos, particularmente el caso del IMIPE, por este tema de la protección de datos personales, tenemos que ser un garante o un tutelador efectivo, por así decirlo, de este derecho, ¿no? Entonces decía yo que todos somos usuarios de las redes sociales. El uso que se le dé a esta información nos puede generar una serie de conflictos a posteriori. Por ejemplo, si hoy, Teodoro, en el supuesto que yo estoy planteando, perdón por otra vez, por Ya no lo alusiones avientas, personales, aviéntamela a mí, ahora no te vas tú. preocupes, yo no soy tan Por sensible. alusiones personales. Ya van dos. mi Por alusiones personales, ahora yo me la reviro. ¿Qué- Marco qué? Alvear aparece como deudor de la banca en aquel momento. Pues evidentemente, si yo hoy, por ejemplo, quisiera solicitar un crédito, muy seguramente mi tema sería en negativo. Las grandes empresas hoy están buscando contratar a ciertos perfiles y lo que, aunque ustedes no lo crean, lo que hacen es a través del algoritmo de búsqueda de Google, Sí, cierto, sí, meter buscar. los datos tuyos y ahí evidentemente va a salir información natural tuya, que en la mayoría de los casos
en la mayoría de los casos, siempre la información que sale es negativa, no positiva. Entonces esto perjudica el buen nombre, la buena imagen, la Sí, porque honra. ponen Teodoro Rentería, tatuaje. Sí, claro. Si algún día tú lo publicas, pues vas a salir de manera inmediata. Por supuesto. Y entonces justo es el tema de que se tiene que establecer un límite. Desafortunadamente, en nuestro caso, en nuestro país, México, y lo digo con mucho respeto para los actuales integrantes del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, pues han sido sujetos de ciertas presiones de estos grupos de marketing que utilizan a las redes sociales para pues, posicionarse, para vender cierto tipo de productos. Por supuesto, estas empresas tienen contratados a los grandes, digamos, despachos, a las grandes firmas, que hacen lobbying legislativo, que hacen lobbying también administrativo y lobbying, por supuesto, jurisdiccional, ¿no? Entonces, desafortunadamente ya ha habido antecedentes en el caso mexicano, pero los actuales integrantes del INAI pues no le han querido entrar al tema, seguramente porque están sujetos a este tipo de presiones. Y se hace muy interesante porque si tú le quisieras pedir, por ejemplo, a estos buscadores como Google, pues que rectificara o desapareciera esta información, pues sí hay un procedimiento que establece la propia Ley Federal de Protección de Datos Personales, pero efectivamente las respuestas de Google son pues hasta muy simples, ¿no? Sí. Te dicen, el buscador no tiene sede en México, por lo tanto no puedo yo entrar en la legislación, el buscador está en Estados Unidos, en tal ciudad, si tú quieres litigarlo, pues lo litigas allá y finalmente yo no soy responsable. Sabía que de pronto te desaparecen tu información positiva o negativa durante 2 años. Y entonces para que vuelva a considerarte ese algoritmo, estás desaparecido durante esos 2 años. El caso concreto de eso que sé que lo contrató fue el caso de Kalimba, el cantante, a partir del prefirió ser fantasma. Sí, a partir del hecho de que lo acusaron de abuso sexual en Cancún. Pero fíjate qué interesante, porque justo el caso español al que yo refiero, si estuviéramos en España en este momento y googlear el caso que yo te estoy comentando, efectivamente no va a aparecer en el buscador de Google España. Pero si yo lo hago desde este país, desde México, sigue apareciendo tu caso. Okay. Te echan la mano allá. Sí. Pero te dejan en el universo. Sí, justo. Y el Tribunal Constitucional Español se decantó en ese sentido. Podríamos hablar de muchos casos muy interesantes. Hay casos, por ejemplo, es que esto es tan amplio, el abanico de opciones. Por ejemplo, recordaba de un futbolista que jugó el Mundial de Brasil, 94 fue Brasil. No. ¿2004? 2004, sí. Brasil 2004. Justo este jugador, digamos, de la liga inglesa, participa con la selección, no le va muy bien, terminan siendo eliminados, no en cuartos de final, y entonces... Agarra la fiesta. Exacto, no, y además no deja de que agarre la fiesta. Finalmente, lo que se plantea es que se clasificó como entre los 11, hacían como el equipo ideal, y el equipo de los peores. Claro, sí. Pues él estaba incluido en el equipo de los peores. Nada le beneficiaba eso. Le perjudicaba en el tema de la imagen, incluso ¿Y la contratación? Claro. Sí, claro. Y hay quienes incluso han llevado el tema del derecho al olvido con el derecho, por ejemplo, evidentemente hay una serie de colisiones de derechos. El derecho a la libertad de expresión, por ejemplo, con el derecho al olvido. No te escribes. ¿Dónde nace ese concepto del derecho al olvido? Fíjate que hay un antecedente, yo hoy lo comentaba en la mesa con Israel. Yo que venía a hablar de 1000 cosas con este hombre, mira, ya nos quedamos en este. Eres hábil, mi querido Marco. Mira que surge en el año 1940. Caray. Fíjate qué interesante. Es el precedente que yo tengo. Sí. Es de una mujer, ojo, que se dedicaba a la prostitución, ojo, pero que también había cometido un delito de homicidio. Y en aquel momento era sancionado también el tema de la prostitución. Y años después de que fue sancionada, por ahí un productor de estos de cine encuentra este expediente y decide llevarlo a la pantalla grande, ¿no? Y justo utilizando el mismo nombre de la persona. Y entonces esta persona en su momento decide acudir a tribunales y le dan la razón. Y aparte le dicen al productor de cine que elimine la película, solamente por citar un ejemplo del año 40. Yo podría citar algunos otros ejemplos. Te estoy diciendo del año 40 como el primer precedente, el antecedente que yo tengo como más remoto, ¿no? Pero esto evidentemente ha evolucionado a grado tal que, por ejemplo, hoy comentaba yo con el mismo Israel un tema que llamó especialmente mi atención. Por ejemplo, un magistrado, fíjense qué interesante, ¿no? Un magistrado en la Ciudad de México, ya ven que están las fotomultas, el tema de las fotomultas, rebasa el tema, el límite de la velocidad establecida, le toman una fotomulta. Hoy ya no hay ni fotomultas. No, ya no hay, pero en su momento existían, sí. Y vean las consecuencias que esto trajo. Llega a su casa el requerimiento del pago de la fotomulta, se toma una fotografía del vehículo y se le entrega. Esto tuvo una repercusión no nada más en lo personal, porque justo le toman la fotografía al magistrado, pero iba acompañado de una mujer.
Por supuesto, esto tuvo una repercusión no nada más en el Con tema su de la pareja. fotomulta. Claro, por supuesto, esto le costó el divorcio, literal. Entonces, justo tienes que establecer límites. ¿Pero pagó una multa? No, claro, por supuesto. ¿A qué precio? ¿No? ¿A qué precio? No fue barata, por supuesto, pero por supuesto no fue barata. Ya sabes que el tema de pensión está muy elevado, ¿no? Y bueno, solamente por poner ese ejemplo, insisto, hacia allá estamos caminando. Creo que hacia allá tenemos que ver o voltear los ojos, porque hacia allá tienen que ir los órganos garantes de los derechos como este que te estoy comentando, el de la tutela efectiva de la protección de datos personales. Son temas muy delicados. Podríamos hablar de muchos casos. Si quieren, algún día nos sentamos. Oye, me Marco, a ver, invitas. pero estoy viendo, hoy hablamos de protección de datos personales, cuando normalmente nos inclinamos siempre al tema de la transparencia de la información gubernamental. Por supuesto que te vamos a invitar, porque ahí sentimos nosotros que hemos caminado en reversa. Mi advertencia es que la ley, ¿cómo le llaman? Ley de transparencia, ¿no? Ley de transparencia. Por el contrario, es un formato de legalizar la censura. O sea, te ponen todo un mecanismo infranqueable. Te trabla. Y cuando llegas a esa información te entregan claves, te entregan número de expedientes, te entregan X cosas y no le entiendes nada. Y ahí la propuesta que hice yo cuando nos invitaba ahí Sí, claro. tu vocero, que me pareció un esquema, Alex, ¿no? Alex. Alejandro Cárdenas, era que el IMIPE debiese convertirse tal vez con una mesa de apoyo. A ver, ¿qué necesita usted? ¿Qué está buscando? Venga, siéntese, yo lo voy a guiar. Para que no vayas allá. Y te topes con... No, es que es infranqueable, Sí, no claro. saben ni a dónde recurrir. Yo no sé si eso ustedes lo puedan o funcione. Sí, aprovecho el comentario. Qué bueno que lo haces. Fíjate que desde el instituto, primero entender que justo en momentos tan complejos como los que estamos viviendo, y me refiero a muchos, ustedes estaban hablando ahorita al inicio, antes de mi intervención, de un tema político electoral. Justo cuando, por ejemplo, tienes a un presidente de la República, un titular del Ejecutivo Federal que les dice a los diputados que no le cambien ni un punto ni una coma a sus iniciativas, cuando parece que también tiene sometido al judicial, cuando está mi amigo el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que más bien parece, pues no sé si secretario técnico de Ricardo Monreal y también parece asesor del presidente de la República, pero que además ahora qué bueno que ya declinó en relación a la ampliación del periodo del cargo en su duración en la presidencia. Hoy Porfirio le puso un llegue le da un llegue durísimo, fuerte, ¿eh? ¿no? O sea, que No renunció puede- si no, no puede tenía renunciar. derecho. Sí, claro. No puede renunciar a lo que no A tiene lo que derecho. no Tienes tienes. derecho, Sí, sí. bueno, pero a donde quiero llegar es que fíjense que en condiciones como las que hoy vive el país, justo cobran relevancia el papel que juegan los órganos constitucionales autónomos, porque son los que están salvaguardando esto que ustedes están comentando, los pesos y contrapesos, que en democracia constitucional son fundamentales. Y justo este tema que plantea Teodoro es un tema toral, es decir, nos tenemos que primero revisar los procedimientos con los que estamos actualmente trabajando. Decía yo que desafortunadamente hubo un desaseo en los 3 últimos años en la última integración de este órgano, y justo estamos revisando todos estos procedimientos. Estamos ya incluso proponiendo una reforma integral al reglamento, porque efectivamente hay que convertirnos en facilitadores para que los usuarios del derecho de acceso a la información sientan que ese es el remedio procesal oportuno que puede garantizar y tutelar de forma efectiva este derecho humano. Entonces, justo estamos revisando estos procedimientos. Quiero comentarles que, por ejemplo, yo he tenido una serie de eventos con una serie de sujetos obligados, primero porque hay siempre resistencia de los mismos por entregarnos información. Decirles que justo ahora he logrado una serie de consensos con distintos actores, con estos sujetos obligados. Por ejemplo, con beneplácito puedo compartirles que los más difíciles eran los sindicatos. Pues ahora les quiero decir que, por ejemplo, los sindicatos, tengo al más grande, que es el sindicato del Poder Ejecutivo, tiene alrededor de 1,800 agremiados. Decirles que hoy están en la mejor disposición y están avanzando y están rindiéndonos cuentas en el tema del manejo de los recursos que reciben. Lo mismo incluso con los ayuntamientos, y justo estamos en un proceso muy interesante porque como ustedes saben, pues las administraciones municipales están a punto de concluir en el mes de diciembre. Yo tendré que hacer mi segunda evaluación en el mes de octubre, noviembre, adelantándome un poco para que estén en condiciones de cumplir. Porque además, y aquí mando un mensaje no con el tema de amenaza, saben que hay una ley de archivos ahora en Morelos, y esta ley de archivos obliga a todos particularmente a todas las autoridades, a entregar toda la información. Y justo a veces en los ayuntamientos ocurre que concluida la administración se llevan toda la información. Claro. Ojo, porque ahora eso, Oye, para que Marco, tenga claro, eso es un delito. antes de Eso es un delito. dejarte escapar, porque es otro tema que también Raúl Israel, el ombudsperson, y yo hemos platicado en varias ocasiones y seguramente ya lo comentaron. La información tiene un cobijo, un resguardo, ¿no? Y yo creo que el medio de la legalización o del soporte legal más importante es nuestro periódico oficial. Claro. Lo que está ahí publicado
es lo que vale. Claro. Yo me pregunto, ¿es válido haber migrado de lo impreso a lo digital sin un decreto, sin una reforma legal? Y tenemos creo que 3 años sin imprimir un solo periódico. Bueno, ahí yo sí soy muy cuidadoso. Fíjate que acabas de tocar un punto muy importante. Yo creo que sí, digamos, quienes conocemos todo el tema del proceso legislativo, sabemos que la culminación y la validez se da cuando precisamente ocurre la publicación. Digo, ese es un principio básico. Entiendo que la migración de un modelo a otro pues puede criticarse. Ya lo hemos visto en algunos otros esquemas jurisdiccionales. ¿Es válida? Pero con una secuencia. Sí, claro, por supuesto. Soporte legal. Insisto, claro, por supuesto. Tú acabas de dar la respuesta. Y con un procedimiento, ¿no, Teodoro? Claro, por supuesto. Ustedes acaban de decir, bajo esa pregunta, perdón, es que tú mismo me diste la respuesta. Sí. Ese es el procedimiento que hay que seguir. Pero no existe, ¿verdad? Pero no existe. Evidentemente esto puede, insisto, como otros nombramientos, pues ser llevado a tribunales. Yo siempre he dicho que justo para eso estamos los abogados, ¿no? Para recibir, para analizar este tipo de temas. Y en algunos casos, insisto, yo soy el claro ejemplo de que la publicación es un requisito fundamental para que se dé el cumplimiento a la sentencia. Justo en mi caso y en el del doctor Yáñez, yo vinculé, por ejemplo, al secretario de gobierno para que precisamente publicara mi decreto. Porque si no, entonces no tiene validez. Claro. ¿Qué presentas? Exactamente. Y justo con eso yo lo tuve que ofrecer al juzgado de distrito, en este caso, perdón, sí, en este caso al juzgado de distrito, para que se viera que ya daba cumplimiento el titular del Poder Ejecutivo que estaba vinculado. Y la única forma precisamente de acreditar que ya daba cumplimiento era con la publicación del decreto. Oye, ¿y cómo ganaste la presidencia? ¿Fue volado? ¿Fue no, pues fíjate que es un trabajo. A ver, mira, ¿Eran dos? Sí, eran. ¿Roberto y él? Sí, claro. No, es que justo fíjate que les comparto rápido. Parecía un poco lo que ocurrió en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hace unos días. Claro. Pero a diferencia de lo que ocurrió en el Tribunal Electoral, como ustedes saben, tanto la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación como el propio reglamento del tribunal no establecían el caso del supuesto de la remoción del presidente. En mi caso también mi reglamento no lo establecía. Ojo. Pero ustedes conocen también el proceso legislativo y como cualquier órgano colegiado saben que cuando se somete a consideración del Pleno la modificación del orden del día y la aprobación de ciertos temas, entre ellos el cambio de la presidencia, porque además justo estaba ya por concluir también la gestión de la presidenta, el reglamento sí establece que semanas previas, un mes previo antes de que concluya, se tiene que hacer el recambio. Evidentemente, pues eso ocurrió, pero no todos, insisto, quienes estaban al frente estaban muy de acuerdo en que se diera esta condición. Evidentemente se dio esa votación de manera, pues si quieren, no muy criticada hacia afuera, porque incluso me decían que yo era como el Félix Salgado morelense, el Félix Salgado macedonio morelense, por el tema de violencia política y violencia en razón de género, y creo que yo en ese sentido también aprovecho el espacio para decirles que la corrupción no tiene género, que la corrupción la cometen hombres y mujeres y que en su momento acreditaré esto que yo estoy comentando. Entonces justo ese tema es el que me permite arribar a la presidencia y justo con la nueva integración recibo el voto de confianza de ahora sí del Pleno del MIPE, ahora sí como debe de ser, de los cinco, pero no ha sido con oficio político, pero también entendiendo que lo que estamos viviendo hacia el interior del instituto no son las mejores condiciones. Hay una institución ciudadana que nos ha dado de pronto mucha información en este tema de poder transparentar el ejercicio público de los funcionarios. ¿Cómo ves este trabajo de esta institución? Que sí, muchas veces criticó el trabajo del IMIP. Es mi principal cliente, ¿no? Morelos Rinde Cuentas. Sí. Roberto Salinas, por cierto, mando un saludo. Hábil en el manejo de la solicitud. Claro, porque ha sido crítico con el manejo del IMIP. Es saber solicitar, pero lo más importante es saber procesar. Sí, fíjate que en días recientes tuvimos la oportunidad de platicar con él por un tema de otro órgano constitucional autónomo y perdón por la indiscreción, pero él reconocía que a partir de mi llegada ha habido un cambio sustancial incluso en el desahogo de los propios asuntos. Estamos dando cumplimiento a una serie de temas que no se habían podido resolver porque no teníamos pleno. En algunos casos me he tenido que frenar justo cuando no teníamos el pleno, tuve que frenar incluso temas de sanciones, ¿te imaginas? Cuando justamente estas podrían derribarse y literalmente con la mano en la cintura en el Tribunal de Justicia Administrativa, pero con la mano en la cintura, ¿eh? Entonces justo le hemos venido dando coherencia a las resoluciones con el soporte legal debido. Estamos dando cumplimiento en tiempo y forma a las solicitudes. Creo que Roberto, si platican en estos días con él, les puede constatar esto que yo les estoy comentando. Dicen mis amigos de la política que la alabanza en voz propia es vituperio. Yo no me echo porras yo solo. Yo lo que les digo es que estamos, a partir de mi llegada, abriendo una nueva época, una nueva etapa en el instituto. Estamos reconstruyendo porque es un instituto al que se le trató y se le descuidó, perdió la esencia, hay que volver a las raíces del instituto y justo estoy
estoy tratando de hacer eso. Vamos a dar resultados. Y yo decía al inicio de esta charla que el buen juez por su casa empieza. Y si queremos que la gente vuelva a creer en el instituto, pues hay que mandar señales claras de que las cosas están cambiando hacia el interior del instituto. Marco, muchas gracias por tu presencia. No, al Estuvo contrario, gracias. nutrida la charla, ¿no? Y con un tema súper interesante y novedoso. Prometo buscar tu ficha en el CISEN, ya verás. Ya, por supuesto, y ahí apareceré y con todo gusto, por siempre. Marco, agradecer gracias. el Saludos espacio. a tus compañeros No, comisionados. muchas gracias. Creo Incluso que- ojalá y nos puedas invitar a los 5. Sí, hacemos una mesa. Un programa de debate. 5 para que los conozca la gente, los ciudadanos, quienes te siguen en redes sociales, en la televisión. Y aprovecho también el espacio, si me lo permiten, para decirles, invitarle a todos los ciudadanos del Estado de Morelos a que se vuelvan usuarios asiduos de este derecho de acceso a la información, que el IMIP está de puertas abiertas y que para nosotros siempre es un placer recibirlos y que pues lo utilicen este derecho humano que es este y nosotros estamos para garantizarlo. Y que mientras más nos pregunten, yo estaré más feliz en responder. De eso se trata. Y eso para eso estamos, para eso me contrataron. Gracias por tu presencia. No, Pepe, muchas gracias. Gracias A Media Video, Marco Antonio Vallejo, por compartir igualmente esta señal. A los seguidores de Radio Noticias Morelos, Marco Antonio Alvar, presidente del IMIPE, Instituto Morelense de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales. Yo soy su servidor, Teodoro Rentería. Les recuerdo, el conocimiento de las noticias se acerca a las personas y a los pueblos. Esto fue A la Mesa con Teodoro Rentería. Entrevistas, análisis, debate, opinión. Un ejercicio de periodismo trascendente. En vivo, a través de Facebook Live. La información al alcance de su mano. Una producción de Irradia Noticias Morelos.